Emilio, recoge las sillas. Dentro no hay gente y tenemos que cerrar ya. Ahora mismo. Menudo éxito ha tenido el nuevo plato de la carta, ¿eh? Y eso que no se decidía usted a incluirlo. Nunca pensé que el zancarrón encebollado fuera a gustar tanto. Si solo es un trozo de morcillo guisado. No se haga usted de menos que nadie ha podido resistirse a mojar en la salsa. Más de uno ha tenido que pedir más pan para hacer sopa. Di que sí. Bellita, qué sorpresa verla en la calle. Eso quiere decir que está usted ya más recuperada. ¡Ay, pero señora, ¿qué hace? Bellita, vamos para la casa, por lo que más quiera. Quita, que esta mosquita muerta la arranco yo hasta el último pelo del moño. No le consiento que trate así a mi madre. Discúlpese. Ni muerta. Antes me arranco la lengua, fíjate. ¿Pero qué pasa? Lo que pasa es que tu madre y tu hermano no tienen vergüenza ninguna. Son unos falsos, unos fariseos, más falsos que Judas. Pero no entiendo de qué habla. Tiene que tratarse de un error, Bellita. ¿Un error? Un error que le haya abierto las puertas de mi casa y de mi corazón. Usted no quiere a nadie. Siempre buscando su beneficio y su interés y su conveniencia. Pero eso se ha acabado. Ya no se burlarán más de mi hija. Ni usted ni su hijo. ¿Pero de qué habla? Bellita, cálmese, por favor. No sabemos de qué habla. Pregúntale a tu madre y a tu hermanito. Los dos intrigando contra mi hija. Señora, le aseguro que ni mi madre ni yo en ningún No, ahora momento... no, ahora no, Emilio. Mira lo altera que está. Venga, ya está bien de dar el espectáculo. ¡Para la casa! ¡Vamos! Mira, mira. Pues bueno, que se entere todo el mundo. Que es verdad lo que dice la carta de Úrsula. ¿Pero qué carta, madre? ¿Qué dice? Una carta de Úrsula, dice, no sé. ¿Pero Úrsula no estaba muerta? ¿De qué carta habla? Esta. Me ha costado venir sin que mi madre me viera, pero tenía que venir a verte. ¿Pero cómo podía saber esta mujer que tenemos una relación? No lo sé. Lo que está claro es que la intención de Úrsula es hacer daño hasta después de muerta. Qué mujer tan perversa. Y lo peor es que no solamente ha escrito a mi madre. Ha escrito también a doña Bellita. Y vino al restaurante a bofetear a mi madre. ¿Cómo? Sí. Admitió contra ella en su carta, contándole una sarta de mentiras y fue todo muy violento. Vamos a ver, dices que tu madre no ha visto esta carta, ¿verdad? No, 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 no. La intercepté a tiempo, gracias a Dios. Bien. Puede que la carta de Bellita dijera mentiras, pero todo lo que pone ahí es cierto. Tú y yo nos amamos. Lo sé. Por eso debe ser destruida cuanto antes. Mi madre no puede leer eso bajo ningún concepto. No, a mí lo que me preocupa realmente es cómo pudo Úrsula saber que tenemos una relación. No lo sé. Se supone que nada ha salido de este estudio, ¿no? Como no sé que las paredes tengan oídos y hablen. Puede que alguien se lo haya contado. ¿Pero quién? Yo no sé de nadie que nos haya descubierto. Y si lo he ido contando por ahí. Dios sabe cuántas cartas habrá escrito esa mujer. Maite, tengo miedo. ¿Qué podemos hacer? Lo único que podemos hacer a partir de ahora es mantener la calma, ¿de acuerdo? No lo sé. Si nos descubren, será nuestra perdición. Nos echarán del barrio y tendremos que huir del país. Eso no va a ocurrir. A mí no. Tenemos que ser inteligentes, estar atentas y ante cualquier sospecha adelantarnos, ¿de acuerdo? Yo no sé si puedo actuar como si nada. Cada palabra, cada gesto, cada mirada. La culpa me va a perseguir allá donde vaya. ¿Te sientes culpable de amarnos? No. No, perdóname, Maite. La angustia y los nervios me están haciendo decir cosas que no siento. Camino, el miedo es un arma peligrosa. Anula la voluntad de las personas. Por eso tenemos que enterrarlo, para no ser descubiertas. A partir de ahora, nuestro escudo es la tranquilidad. ¿Lo entiendes? Te necesito más que nunca, Maite. Fíjate, mi niña. Señoras, ¿de verdad que no quieren más tila? Por mí no. Llevamos ya unas cuantas, así que mejor no. Estaré en la cocina por si desean alguna cosa. Pues eso, querida, que a mí también me sorprende mucho la actitud de Ildefonso con el duelo. Y me cuesta mucho creer que no haya habido una provocación previa por parte de Antoñito. Bueno, ya le digo que yo solo sé lo que me ha contado mi hijo. Y de verdad vamos a dejar este tema. Me pone dolor de cabeza. Ya, no es para menos. Hablemos mejor de la exposición de su marido. ¿Han conseguido los resultados esperados? Pues sí, incluso los ha superado. Liberto ha podido vender varias obras de arte y los comentarios han sido muy buenos. Bueno, aparte de alguna crítica, ¿no? Por algún cuadro demasiado
provocativo en su contenido. El estilo tan moderno de Maite no es para todos los gustos. Me imagino que habrá en la vida de esa mujer para inspirarse en temas tan prosaicos. Pues la verdad es que no sé mucho de ella, Felicia. Sé que es la hija del hermano preferido de don Armando y poco más. El mismo Liberto me preguntó hace unos días sobre su pasado y no pude decirle nada. Es que esa mujer es un enigma para todo el mundo. ¿Pero no cree usted, Rosina, que quizá ella esté forzando un poco esa imagen? No entiendo a qué se refiere. Hay algo en la actitud de Maite que no cuadra. De ahí el interés de todos por su pasado. Seguro que no hay algo que justifique que ella sea así. Y hablando de niños, vulnera mi más profundo sentido del honor. Lo comprendemos. Por eso apelamos a su sensibilidad, por aceptar las excusas que don Ramón Palacios ha presentado en nombre de su hijo. Mi hijo estaría dispuesto a retractarse en público por sus inoportunas palabras. No me parece suficiente. Su ofensa fue muy grave y las palabras se las lleva el viento. Esta férrea defensa de su honor es muy loable. Pero le recuerdo que le podría acarrear serios problemas con la ley. No temo a la ley. Piénselo bien. Recurrir a esa práctica legal cuando el asunto se podría solucionar con unas excusas y un apretón de manos es bastante negligente. Mi hijo está a punto de ser padre. ¿Cree usted que su elevado sentido del honor vale más que la vida de un hombre o el dolor de su viuda y su huérfano? Marqués de los Puntones. Adelante, señor. Ahora le anuncio. Abuelo, ¿qué hace usted aquí? Señores, bastante me has hecho sufrir ya con tus aventuras en el Rif, como para que ahora te dejes matar por una zarandaja. Mi honor no es ninguna zarandaja. Lo es, si te expones y te arriesgas a que te maten. Que de nada sirvió intentar evitar que te manden al frente, como hizo don Ramón con su hijo. Servir a la patria es lo más sagrado a lo que un español debe aspirar. No digas tonterías, Ildefonso. No hay nada más sagrado que el marquesado de los Pontones, del cual tú eres único heredero. Señores, mi nieto acepta sus disculpas y está dispuesto a pasar página de este lamentable malentendido. ¿No es cierto? Así sea. Si es que siempre tiene que...